Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quiero plantear es, asimismo, como el diputado Luis Gabriel, algunas dudas sobre la reforma o la reestructuración administrativa. Así como él lo plantea, yo creo que hay que simplemente recordar ese cuadro donde se respondía lo siguiente, y es cuando se hacía la pregunta sobre cuáles eran los cambios o las plazas que se cambiaban en este nuevo estudio administrativo, pues en esta nueva estructura administrativa, se tiene en cuenta que actualmente hay 104 cargos de dirección con estructura. Esa es la primera, y que cambia exactamente a 136 directivos con estructura, y sí cambia también el presupuesto. Mientras en los directivos con estructura, en el actual panorama, estamos hablando de 19 mil millones, 19.546 millones. En la nueva estructura, este componente de directivos con estructura, estaríamos hablando de 26.255 millones de pesos. En conclusión, básicamente tendríamos una modificación completa, pasarían muchos, lo que yo entiendo, y quisiera preguntarle al gobierno departamental si el cambio, digamos, estructural es que muchas de las personas que están entonces como asesores van a cambiar a ser directivos, y cuáles, digamos, entonces son esas personas o esos cargos que pasan de ser asesores a ser entonces directivos, porque ese es el cambio que yo veo. Hay unos asesores que pasan de 41 a 3, y ese es, digamos, el cambio más grande, pero estos asesores llegan a ocupar niveles directivos, y este cambio de niveles directivos, pues con una estructura y unas funciones distintas. En este cambio de pasar de 19 mil millones de pesos a 26 mil millones de pesos, pero recortándolos desde las asesorías, también es muy importante tener las responsabilidades. No es lo mismo la responsabilidad de un asesor a las responsabilidades de los directivos. Entonces, en ese sentido, lo que pasa ahora con el control político que podemos ejercer es que es un control político a medias, porque todavía no se ha terminado de elaborar el acto administrativo de la nueva estructura, y ese sería, digamos, el más importante. ¿Por qué? Porque este acto administrativo, según la ordenanza del 4 de mayo, eh, tiene que definir la nueva estructura global, tiene que definir las funciones, la escala salarial completa, y explicar muy bien, pues esto. ¿Qué me preocupa a mí? Me preocupa es los tiempos. La idea era que para el 4 de noviembre nosotros, la Asamblea Departamental, tuviéramos muy bien definido cuál va a ser el cambio. ¿Por qué? Porque en la ordenanza de presupuesto se tiene un artículo muy amplio para darle unas facultades que, a mi modo de ver, son como extendidas a esta, eh, para modificar también el presupuesto, acomodándola a la nueva estructura de la ordenanza 04. Entonces, en ese sentido, a mí me parece, y yo quisiera pedirles por qué, si la Asamblea Departamental fijó en su página que la ordenanza era el 4 de mayo, ¿por qué se demoraron casi 2 meses en publicar dicha ordenanza? Porque tendríamos claro que al menos hasta el 4 de noviembre, pues ya tendríamos consolidado un proceso, ya tendrían que presentar absolutamente toda la estructura, y sin embargo no lo hacen así, sino que se demoran 2 meses. Esa es la segunda pregunta. Y pues las demás, yo digo que todavía no se pueden hacer porque eh, estamos en la primera etapa. Es muy complejo de manifestarles que, o sea, llevamos cerca de más de 6 meses
desde que empezó la discusión de este proyecto de ordenanza, desde que se aprobó por la Asamblea, y no ha pasado sino la primera etapa de 3 que tiene este proyecto de ordenanza. Entonces me parece muy poco, y pues simplemente pediría agilidad, no, para que entreguen el acto administrativo, al menos el borrador del acto administrativo de la nueva estructura de la gobernación de Antioquia, porque sin eso, pues la verdad no tendría sentido, digamos, un debate a la primera etapa. En la primera etapa es simplemente de socialización, de búsqueda de información, o sea, muchas realidades pueden cambiar de aquí al 4 de noviembre, incluso pues al 4 de enero. Entonces, yo creo que es un debate para abrir un poco el panorama, pero que sin duda pues la información no está completa, y no está completa porque pues dentro del cronograma ustedes establecen que la parte más importante es después del 4 de noviembre. Entonces, sin duda el debate de control político tiene unas falencias, pero debido al cronograma que ustedes han optado. A mi modo de ver, ustedes deberían haber avanzado. Eh, Lastimosamente no presentan avances significativos. Esperaremos entonces hasta el 4 de noviembre cuando presenten el acto administrativo, y yo creo que a ese acto administrativo pues sí le haremos otro debate de control político, porque pues hasta ahora con lo que muestran, no hay una, no hay una claridad realmente frente a la estructura que se va a tener. Entonces, en ese sentido, simplemente tener esas dos preguntas, y entonces, siendo y teniendo claro que ustedes no van a tener avance sino hasta o avance definitivo hasta el 4 de enero del año 2021, entonces le pido al gobierno departamental que retire del articulado el artículo 83 o 84 del presupuesto, que establece que se hacen unas reformas al presupuesto de acuerdo a la estructura nueva de la ordenanza 04, pero como no se han cumplido esas facultades, entonces les pido también de paso que retiren ese artículo como lo dijeron en su momento, porque me parece que no debería estar, aún sabiendo ya que no van a tener resultados antes de la votación del presupuesto. Muchísimas gracias, señor presidente.